Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Habitar es humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación a la ecología en la ciudad. Una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal. Habitar es humano. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en este frío día de invierno. Bienvenidos a la radio de la Universidad Central en una nueva edición del programa Habitar es humano. Todos los martes a las 2 de la tarde les habla Sofía Zamudio Benoni, arquitecta del paisaje de esta misma universidad, y el día de hoy voy a estar junto al invitado Mario Velázquez Martínez. Él es geógrafo de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en estudios coreanos de la Universidad Central de Chile y actualmente es estudiante del doctorado en arquitectura, diseño y estudios urbanos de la Universidad Católica. Hoy me gustaría partir con una pequeña pregunta, una pequeña gran pregunta yo creo. ¿Qué puede aprender Chile de la regeneración urbana en Corea del Sur? Que es el tema que vamos a estar conversando. Pero primero les recuerdo que pueden seguirnos a través del dial FM en la 107.1 y especialmente por internet también para quienes nos quieran ver en streaming en www.radio.ucentral.cl. Bienvenido Mario, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno Mario, nos conocemos del Instituto Rey Sejong acá en la universidad. Somos obsesionados con la cultura coreana también. También, sí. Igual ahí encuentro interesante que uno suele acercarse a Corea quizás a través del K-pop, la música, la comida, pero tú decidiste igual mirar más como a las ciudades de Corea. Tú eres experto en regeneración urbana. No sé si me puedes contar cómo llega un geógrafo chileno a estudiar regeneración urbana en Corea del Sur. De primer momento, claro, la mayoría de las personas que tienen algún interés en Corea parte por una fascinación, un gusto por algún producto cultural. Ya en mi caso específicamente, hace más de 10 años empecé en el mundo del K-pop, ya, por la música, muy fan, me gusta mucho el tema de la música, de los grupos de K-pop, sobre todo los grupos de chicas, las cantantes, pero claro, una cosa te lleva a la otra, claro, y uno ve dónde tiene el límite. Claro, yo empecé a escuchar la música y esto me llevó a estudiar el idioma, acá en el Instituto Rey Sejong, en la Universidad Central, y claro, eso partió el 2022. Aprender el idioma me fascinó y claro, una cosa te lleva a la otra. Después de estudiar un año coreano, vi que tenían el magíster acá, así que postulé, me fue bien y empecé a hacer el magíster. Y dentro del magíster acá te enseñan una diversidad de temas, tanto políticos, históricos, culturales, pero esto me sirvió para volver a la raíz en temas de geografía urbana, que había estudiado cuando era estudiante de geografía, veía temas de geografía urbana, fui ayudante de cátedras de eso, como que fueron mis temas de investigación, pero claro, con el tiempo después uno los deja de lado, opté por temas más laborales, pero acá con el magíster lo retomé, ¿ya? Y dije, no, yo quiero hacer una tesis de los procesos urbanos de Corea, porque claro, el año anterior, el 2023, había ido por primera vez a Corea, gracias acá al instituto. Y ahí fuiste el 2023, el mismo año que fui yo de intercambio. Sí. De hecho, nos encontramos allá en la ciudad de Daegu, donde estaba estudiando yo. Fuiste con la beca Sejong Explora Corea, sí. Que te financia con un monto para que tú puedas hacer una especie de investigación allá, y tú decidiste ir a investigar
regeneración urbana también. Sí, fui a ver como a grandes rasgos el tema, cómo eran los proyectos más importantes, algunos no tan conocidos. Entonces ahí nace como esta fascinación de cómo hacer ciudad, de cómo están regenerando también ellos. Y esto, claro, después el próximo año lo llevé a un tema de tesis de maestría. ¿Ya? Entonces dije, aquí tengo que meterme en este campo. De lleno. Sí, de lleno volví a los temas de geografía urbana y claro, entonces ahí mezclé la geografía, temas de urbanismo y con el tema coreano. Claro, porque el Instituto Rey Sejong, quizás la gente no lo sabe tanto, pero estando adentro te abre muchas oportunidades y es lógico que si tienes ese interés te haya llevado quizás a entrar al magíster y qué bueno que te ayudó como a reencontrarte con este tema de tu carrera también. Sí, claro, como el magíster es interdisciplinario, uno puede hacer una diversidad de temas. Obviamente hay un foco más cultural en el idioma, pero te da la facultad, la libertad de hacer temas de tu disciplina, que fue lo que hice yo, y era el primer geógrafo también dentro del magíster y también la primera como tesis de investigación que veía temas urbanos, gráficos, entre otras cosas. Claro, y ahí, porque tú mismo dijiste, es interdisciplinario, cada estudiante va enfocando su área de estudio. Hay gente que estudia literatura, artes, me imagino, tú eres geógrafo. El foco más fuerte, generalmente la gente de literatura, humanista, profesores, historiadores como el área más fuerte, pero geógrafo no habían tenido nunca geógrafo. Qué entretenido entonces. Qué entretenido, sí. ¿Fue natural entonces para ti tratar de enfocarlo en este tema de la regeneración urbana? Sí, fue natural porque, claro, como te dije, antes ya tenía un interés por los temas urbanos, por los temas de hacer ciudad, producir ciudad, de ordenamiento, de planificación. Y, claro, cuando empecé a investigar más sobre las ciudades coreanas, me di cuenta que ellos tienen este proceso de regeneración bastante consolidado y también como de una forma más distintiva, más, por decirlo de otra forma, como diferenciadora. Por ejemplo, que lo que pasa, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, donde también existen estos procesos, pero se viven de otra forma. Ahí, antes de entrar de lleno a qué hace a Corea tan especial en esta área, me gustaría que explicaras para ti qué es la regeneración urbana o... Claro, no es algo subjetivo, pero quizás cómo lo abordaste tú en tu trabajo. Sí, mira, hay hartas definiciones sobre regeneración urbana. A veces se pueden confundir con renovar, revitalizar, reciclar también, pero cuando hablamos de regeneración urbana, principalmente es como regenerar un espacio inactivo, ¿ya? Un espacio que generalmente no tenía un uso o generaba externalidades negativas, y este espacio se regenera para generar, resultados más positivos para el entorno. Nuevas funciones, ¿ya? Entonces se regenera. Por ejemplo, a cuando hablamos de renovar, que a veces se renueva por completamente un uso o se cambia, en este caso estamos regenerando. Claro, ahí quizás en la regeneración de alguna manera ayuda a afianzar más el tejido social, porque si yo tengo, por ejemplo, un lote baldío, si genero una intervención dentro de eso que no me amarra al resto de la ciudad, no estaríamos hablando realmente de regeneración, ¿cierto? Porque es como una intervención particular. Pero ya cuando sale de ese espacio y logra generar otros impactos hacia afuera, sí podríamos decir que es un proyecto de regeneración urbana, ¿no? Sí, claro, y en este caso también lo podemos bajar ya sea a proyecto específico o también regenerar barrios también. Claro, una escala más grande. Sí. Ahí... Respecto de Corea, tengo la sensación de que los coreanos siempre están como reutilizando algo o que mezclan cosas, ya sea como de su cultura con otra, tomando algo de ellos antiguo y replanteándolo, o tomando algo de otro lado y adaptándolo a la cultura de ellos. Siento que es como el giro coreano que hay a veces, que lo encuentro muy interesante, y no sé si eso lo viste reflejado en la regeneración urbana que se aplica allá. Mira, claro, llevando en ese caso, claro, ellos toman muchas cosas, pero algo particular que tienen es que, Corea también ha regenerado muchos espacios también desde el punto de vista histórico-cultural, porque, históricamente por temas de guerra, ocupación japonesa, ellos le destruyeron todo, todos los palacios, todos los lugares, o le construyeron, por ejemplo, edificios japoneses en lugares importantes también. Entonces, claro, ellos también han buscado de cierta forma regenerar su cultura, su historia, sus espacios también para mostrarlos al mundo. Entonces, claro, también, como dices tú, se genera
esta regeneración como tipo más coreana también, que mezcla distintas cosas. También un poco desarrollando esta modernidad, este tema más tecnológico, mezclándolo, porque claro, es como la visión también de cómo ellos se proyectan y quieren que los vean desde afuera. Claro, muy dirigido parece también. Sí, bien interesante porque en Corea en general, si lo pensamos, es un territorio no tan amplio. Son un 70% montaña, son una población bien grande, por ahí por los 52 millones de personas, un porcentaje muy grande de urbanización, creo que entre el 80 y el 90%. Entonces, después de todo este desarrollo industrial gigante que tuvieron y este paso por la guerra de Corea y la ocupación japonesa, después como que quizás espacios vacíos para ocupar por primera vez no te quedan. Entonces solo puedes como reinventar lo que ya está, resolviendo los problemas que son inherentes a cada ciudad también. Sí, correcto. Aparte, claro, pasa que igual como Corea ha vivido una urbanización rápida, acelerada y también tardía, ahí también podemos compararlo con el tema de Chile también, que también ha vivido estos procesos de urbanización tardíos y acelerados también en los últimos tiempos, y ahí comparten como características, que eso es como lo interesante, porque ambos comparten, por ejemplo, como dijiste tú, un alto porcentaje de urbanización en las ciudades, dentro del país también, alta densidad en las ciudades, alta concentración. Claro, pero igual siento que nosotros quizás tenemos un poquito más de espacio porque no somos tantas personas y el territorio es más amplio. Pero es entretenido porque uno empieza a comparar y es bonito también ir encontrando esas similitudes porque uno también las ve reflejadas quizás como en algunos aspectos de la identidad país. Entonces ahí, no sé, por ejemplo en Corea, si encontraste algo que no hayas visto acá en Latinoamérica, desde tu disciplina. Respecto, claro, de esta regeneración. Yo creo que algo importante que tienen ellos son los megaproyectos urbanos, ¿ya? Ellos tienen como muchos megaproyectos urbanos y eso es algo como más distintivo de ellos. Y el tema también como de cómo regenerar, de cómo hacer ciudad, desde el punto de vista como mezclando aspectos más tecnológicos, ¿ya? Eso es como también es como muy llamativo, como que van muy a la vanguardia. Claro, a nivel mundial, porque ellos son un país muy tecnológico, entonces esto lo aplican en las diversas áreas de cómo hacer ciudad, los procesos urbanos, y eso como lo distintivo. Y claro, obviamente estos proyectos, como te dije, de escala más grande. Claro, ahí por ejemplo tenemos, solo para que la gente se haga una idea de la escala, proyectos muy ambiciosos como generar, no sé si de cero, pero desde muy inicio, una ciudad completa inteligente. Sí, claro, tienen esto, por ejemplo, de la Smart City, o tienen, claro, algunos proyectos más grandes, por ejemplo, que han transformado, no sé... Incheon, por ejemplo. La isla donde está el aeropuerto, esa isla no existía. Sí, pues pero igual estos son como procesos más de reclamación de tierra, donde claro, se rellenan como parte del el mar amarillo que da hacia China, la costa de Corea, son tierras bajas, entonces para ellos ha sido muy fácil poder rellenar estas tierras bajas para construir, por ejemplo, el aeropuerto o construir ciudades inteligentes. Pero también, claro, tienen estos proyectos urbanos, por ejemplo, tienen uno muy famoso que transformaron un basural gigante, era el basural de Seúl, lo transformaron en un gran parque urbano. Sí, lo conozco ese, sí, muy bueno. Y que de hecho la parte de arriba tiene como toda una propuesta muy estética de vegetación para que la gente pueda ir ahí como a sacarse fotos y a recorrer. Llama mucho a que el público vaya al lugar y lo viralice un poco. Sí, ¿no? Sí, claro, y pues quizás algunos puentes que hoy día que podemos traer, porque claro, que igual dentro del área urbana de Santiago tenemos algunos basurales. Sí, es cierto, serían quizás buenas propuestas para tomar como referencia. Y me gustaría seguir viendo todos estos referentes de Corea. Me gustaría seguir recorriendo Corea del Sur a través de sus proyectos de regeneración urbana. Pero vamos a irnos ahora por un clásico cultural que es su música. Y así como las ciudades cambian y se reencuentran, hoy vamos a escuchar al grupo IOI, que se acaba de juntar tras 10 años y acaban de lanzar un mini álbum conmemorativo. Vamos a escuchar Suddenly.
모른 척 해봐도 잊을만 하면 또 드리워지는 기억 우리 추억이 자꾸만 나를 아른거리잖아 Y ya estamos de vuelta con más Habitar es Humano. Estamos aquí de vuelta en la 100.1, disculpen, en la 107.1, va más rápido mi cerebro que mi boca al parecer. En el programa Habitar es Humano les habla hoy Sofía Zamudio, Benoni, arquitecta del paisaje, y estamos con Mario Velázquez conversando sobre regeneración urbana. Habíamos hablado de esta como muy rápido desarrollo industrial y urbanístico de Corea del Sur, y eso trae consigo ciertas problemáticas que son un poquito inherentes a todas las ciudades, ¿cierto? Problemas sociales, de transporte, medioambientales, de desigualdades urbanas, segregación, y también en el aumento de sitios inactivos, como bien mencionas tú en tu tesis de magíster. En ese sentido me gustaría que retomáramos qué es lo que está haciendo diferente Corea del Sur respecto de este tipo de proyectos. Yo creo que una cosa diferente que está haciendo es que sus procesos de regeneración, también de forma de hacer ciudad, son bastante integrales. Ya consideran como distintas aristas, tanto aristas como medioambientales, de movilidad, también de mitigar el cambio climático, adaptarse también al tema de envejecimiento bastante rápido, recordando que Corea es el país más envejecido a nivel mundial, su tasa de natalidad es la más baja. Sí, y Chile le sigue cerquita, parece. En tercer lugar, Chile, sí, así que vamos para el mismo camino. Entonces, claro, esto es una cosa distintiva y llamativa. Y también yo creo que también se ajusta también a sus procesos urbanos, como dije, que han sido tardíos. Hay una falta de espacio también, muy parecido a lo que pasa en Chile. Y claro, y una urbanización también como más nueva, distinto, por ejemplo, a los procesos de regeneración. No sé, supongamos que, claro, obviamente esto viene más de Europa, pero claro, las ciudades europeas tienen muchos años más de urbanización, de planificación, entonces claro, ahí es un poco más distinto de cómo se hace, o en el caso por ejemplo estadounidense, que las ciudades también son otro tipo de modelo. Claro, sí, de hecho yo creo que solo de ver una foto se aprecia muy distinta la manera de construir ciudad, y a mí algo que me sorprendió cuando fui es que yo vivía en una zona más rural y aún así se sentía todo muy urbano. Complejos habitacionales de condominio altísimos, no sé, 50 pisos, en la ruralidad, un Starbucks, un hospital, un banco. Entonces como la urbanización realmente está a lo largo de toda Corea, me parece a mí. Sí, claro, obviamente hay zonas como un poco no tan urbanizadas, pero claro, tienen un alto porcentaje de urbanización. Uh-huh. Y claro, y es igual al que pasa en Chile, claro, quizás en Chile tenemos mucho espacio disponible, pero acá la gente vive muy concentrada en ciudades. También pasa eso. Sí, es verdad. Y claro, y tenemos modelos de ciudades también donde se favoreció mucho, se incentivó a que se densificara mucho. Por ejemplo, tenemos el caso de Santiago, que es una ciudad muy densificada, sobre todo en las áreas más céntricas. Y muy centralizada, igual que Seúl, curiosamente. Y teniendo eso en consideración, en estos lugares tan urbanizados, tan densos, tan centralizados, ¿qué papel tiene la política dentro de estos proyectos de regeneración urbana? ¿Desde dónde salen estas iniciativas, por ejemplo? Ya, claro, aquí esto como la principal diferencia, por ejemplo, entre Chile y Corea, que Corea lo tiene parte de su ley, ¿ya? Claro, al tener una ley de regeneración urbana, ellos pueden generar proyectos que traspasan los distintos tipos de gobierno, ¿ya? Es una política pública, entonces, claro, no se ve afectada por los intereses del gobierno de turno. Hay presupuestos bases, ¿ya?
que están acordados también para estos tipos de proyectos. También tienen, claro, hay temas de seguimiento, evaluación, entonces todo un conjunto, un aparataje que se hace desarrollado para regenerar proyectos o regenerar barrios, ¿ya? Entonces está muy integrado en parte de sus políticas públicas. Entonces por eso para ellos están más avanzados y es más fácil. En cambio, por ejemplo, en Chile, todo lo que tiene que ver con procesos urbanos es más fragmentado. Tenemos instrumentos muy jerárquicos, no tenemos leyes, por ejemplo, especiales para fomentar la regeneración urbana, o cuando se hace algún proyecto de regeneración urbana o alguna transformación urbana, generalmente va más por los privados. ¿Ya? Claro. Aquí el mercado privado, la inmobiliaria, son encargados generalmente de hacer ciudades. Pues. Claro, suelen mover Sí. los proyectos y en ese sentido acá se suelen quizás quedar más estancados o incluso retroceder, porque si tomamos en cuenta el caso del Paseo Bandera, bien icónico acá cerca de la universidad, se implementó de hecho una estrategia, un proyecto de urbanismo táctico y se peatonalizó la calle y al día de hoy se revirtió todo ese proceso. Sí, claro, no obstante, igual tenemos algunos proyectos que se han regenerado acá en Chile que igual han sido exitosos, pero ahí también hay un factor muy importante también del gobierno de turno que incentivó, que hizo como que esto fuera posible. Claro, entonces en Corea es más transversal este tipo de iniciativas. Y es más transversal y generalmente el Estado es el que apuesta generalmente como por la inversión principal y también obviamente hay trabajos como mancomunados con los privados, pero claro, el gobierno, el Estado es el que se hace cargo mediante leyes, políticas y que esto lo establece de forma tácita. ¿Sería esto de estas estrategias que se llaman top-down, como de arriba hacia abajo? En ese sentido, ¿qué papel tiene la ciudadanía si estas propuestas vienen desde el Estado? ¿Tú sabes si hay como participación ciudadana? Ellos tienen leyes que favorecen y dejan estipulada la participación, ya lo tienen regulado por ley, ¿ya? Pero es otra cosa a que se cumpla en la práctica. Como en todas partes. Como en todas partes, pero claro, ellos tienen lo favorece la ley, lo impulsa, ¿ya? Obviamente, claro, siempre que hablamos de temas de participación ciudadana en proyectos urbanos, es complicado, ¿ya? Pero claro, está esa base. Pero ahí, claro, me imagino que tienen que trabajar un poco más para impulsarla, pero está. En cambio, en Chile, claro, no tenemos como leyes que favorezcan la participación. Claro, sí tenemos mecanismos pero generalmente queda siempre como en consulta. Por ejemplo, cuando hay proyectos, están las consultas como de los proyectos cuando son ambiental, urbano, qué sé yo, del estudio de impacto ambiental, pero que siempre queda en un plano más consultivo, como que se le consulta a las personas. Claro, es como un aspecto que uno tiene un poquito la lista de sugerencias, quizás las mira, hasta qué punto las incluimos, quizás es lo más difícil de abordar acá. Claro, y hay autores que, claro, esto como que lo ponen como una especie como de escalera de participación, ¿qué tal real es? Entonces, claro, en el caso de Chile es baja igual, o media baja, porque claro, igual tenemos, hay iniciativas de barrios, de zonas donde las personas sí se organizan y hay una participación, pero eso más viene como en lugares más específicos, ¿ya? Donde que la gente participa para regenerar barrios, como ha pasado, por ejemplo, en algunos casos de acá, Barrio Yungay, Franklin, claro. O que se han querido proteger zonas también ante, por ejemplo, la verticalización de edificios. Claro, eso viene de los vecinos, pero son casos puntuales. Son barrios que son caracterizados históricamente quizás por su participación ciudadana. Sí. O donde quizás quieren poner algún proyecto que es muy disruptivo, entonces la gente se ve un poquito obligada a levantarse, que quizás sería lo ideal que fuese más la regla incorporar todas esas sugerencias. Y que, claro, y eso estuviera como, por lo menos acá en Chile, estuviera como, sea parte, por ejemplo, del instrumento de planificación, claro. Que no sea algo meramente como consultivo. Ya le consultamos a las personas que les parece o no, pero claro, queda ahí. Claro, es como una obligación un poco. Y yo también estuve ahí leyendo tu memoria y tú abordaste o analizaste en verdad 30 proyectos de regeneración urbana en Corea del Sur. ¿Tienes alguno que sea tu favorito?
¿Tus favoritos? Bueno, yo creo que siempre, claro, el caso más conocido de Corea y el que la gente lo ve en las series, los dramas, o se estudia también desde el punto de vista como desde la arquitectura del paisaje, la geografía, es el caso del arroyo de Cheonggyecheon. Como ellos sacaron una autopista elevada de casi 5 kilómetros y la sacaron, la desmantelaron y construyeron un arroyo artificial. ¿Ya? Y este caso, el más emblemático, de esto se estudia mucho a nivel mundial, de cómo pudo transformar una zona, la regeneró, hicieron este río, ya llegó vegetación, incluso animales, fauna, hay peces, hay pajaritos. Claro. Sí. Entonces creo que es el más emblemático. Pero también tienen otros interesantes, como el que te dije al principio del el vertedero, que transformaron este vertedero en un gran parque que hoy en día donde está el estadio del Mundial del 2002, Corea-Japón. Ya, perfecto. ¿Ya? Que ese es como también uno de los más importantes también. Y claro, tienen por ejemplo, tienen un incinerador, en Bucheon, que claro, es el primer incinerador que lo transformaron, lo regeneraron en un ¿cómo se llama? En un centro cultural. Sí. Eso como en términos como de proyecto urbano, así como más grande. Bucheon Art Bunker B39 se llama. Sí, ese es increíble también. Yo tuve la suerte de visitarlo porque también estaba muy interesada en este tipo de proyectos. Y claro, es una incineradora a una escala que uno no dimensiona porque son como unas salas gigantes de concreto, se ve muy industrial todo. Y uno va recorriendo y tienen como refaccionadas las salas de trabajo como eran antiguamente, y además cada sector del incinerador tiene constantemente como exposiciones artísticas. Entonces es muy interesante recorrer una antigua infraestructura industrial enfocada después en el arte. Sí, y claro, bueno, tiene otros también emblemáticos como el Dongdaemun Design Plaza, el DDP. Sí, que se lo diseñó Zaha Hadid. Sí, una arquitecta famosa, y claro, también tuve la oportunidad de conocerlo. Y claro, ahí tienen el caso como anecdótico que ellos demolieron un estadio de béisbol gigante que fue construido durante la ocupación japonesa y construyeron este gran centro cultural también. O también tienen otros casos donde no han demolido, pero han regenerado, por ejemplo, algunas pasarelas vehiculares. Para transformarlo, por ejemplo, Solo 7017. Sí, ese proyecto me gusta harto porque yo siento que hacen mucho con poco, sí. Porque la pasarela era vehicular, pero para el diseño del proyecto no daba el peso para hacer como una intervención tan pesada ni tan distinta en la parte de arriba. Entonces la solución que usaron fueron estas como jardineras circulares, sí, con casi pura vegetación de allá, que está ordenada, catalogada casi que en orden alfabético. Tienen además como cafeterías y zonas de juego sobre la pasarela, sí, que yo encuentro que es muy muy interesante en verdad. Entonces eso también nos habla de que no es necesario tampoco demoler, si se puede. Claro, no es sacar todo lo que estaba antes, sí, y es bueno retomarlo un poquito como identidad urbana, identidad barrial, nacional incluso también, porque fue parte de este desarrollo increíble que tuvieron ellos. Y volviendo un poquito al ejemplo de este ex incinerador, que ahora es un búnker como cultural, hay otros proyectos como Cosmo 40, que era una antigua fábrica química y que actualmente también es un centro cultural multidisciplinar. Está F1963, que era una fábrica de cables y hoy es un centro cultural y comunitario. Me gusta reflexionar en cómo se le da una nueva vida a estos espacios industriales, tratando de relevar la importancia del patrimonio natural y cultural del sector. Lo que me venías diciendo tú de no destruir por completo. Sí, claro, ahí también tienen otra cosa como interesante que encontré en mi tesis. Claro, que ellos, Corea, vivió una industrialización muy rápida también y un poco tardía. Entonces tienen muchas zonas industriales, ya manufactureras, y que quedaron dentro de las ciudades, ya un caso parecido a lo que pasa acá en Santiago, en algunas ciudades. Entonces ellos están a falta que también de espacios culturales, recreativos, museos, están regenerando todas estas fábricas, antiguas fábricas grandes que están en las ciudades, bien ubicadas a veces, para generar centros culturales, artísticos, de música. Generalmente son estos centros como muy
enfocados en una área específica como de la cultura, ya sea por ejemplo en el cine, la literatura, la gastronomía, entre otras cosas. Entonces, claro, esto yo lo veo como, por ejemplo, que esto podemos aprender mucho acá, porque acá en Santiago tenemos zonas industriales o manufactureras como bien céntricas, por ejemplo el eje Vicuña-Maquena, ¿ya? Entonces ahí pensando por ejemplo en las estaciones Ñuble, Rodrigo de Araya, Carlos Baldovino, ¿ya? Camino Agrícola, existían muchos paños industriales manufactureros, ¿ya? Y con el tiempo se han ido destruyendo, botando abajo, pero para construir edificios. Entonces siempre he pensado que esto se puede traer para acá y, claro, en vez de botar estas antiguas fábricas, se pueden generar centros culturales. Claro, y quizás serviría también para activar estas otras zonas de la ciudad y que dejáramos de tener esta centralización, además dentro de Santiago, que te lleva sí o sí o al centro o quizás a Providencia, y hacer más relevantes estos otros puntos de interés, porque hay muchos otros barrios interesantes. También podemos retomar quizá parte de la memoria histórica, industrial de Chile, de cómo se ha ido construyendo la ciudad a través de esta revitalización de estos centros industriales. Y teniendo eso en cuenta, pensando un poquito en esta como toma de la identidad, ¿qué crees tú de estos proyectos que los hace exitosos respecto de generar este link con la identidad de la gente que vive quizás en los barrios donde se ubican? En Corea. Sí, en Corea y también acá en Chile. Para ser exitoso. Claro, respecto de la parte identitaria, porque yo puedo generar una intervención en un barrio, pero llamarla regeneración urbana y que esté descontextualizada de su entorno. Claro, ahí siempre el trabajo principal es como con la comunidad, ¿ya? Claro. Con la participación ciudadana, que esto obviamente va a definir las bases de temas identitarios. Claro, para que no se haga un proyecto como nada que ver o que no vaya como en la línea, ¿ya? O cuando también se regeneran barrios también, no solamente proyectos urbanos, sino como de escala de barrio, también ahí es importante el trabajo como con los vecinos, con la comunidad. Y mirando a futuro, porque estás manejando muy bien el tema, Mario, ¿cuál crees que es la principal lección entonces que podríamos estar tomando de estos proyectos que están haciendo en Corea? Yo creo que la principal lección va más por el tema más como de política pública, como de leyes. Quizás como, claro. Yo sé que es un tema como complicado porque cuesta como actualizarlas, pero ahí sería como lo primero, como aprender de sus leyes, de su forma de cómo se mueve el aparataje institucional, el gobierno, que esto es lo que genera el piso para generar buenos proyectos urbanos y regenerar, entre otras cosas. De ahí eso es lo que podríamos aprender. Claro, entonces tendríamos que partir un poco, idealmente para promover esto, transformando ya la parte como normativa, institucional, de planificación, que eso es lo que estamos al debe acá en Chile. La forma en cómo generamos, todo viene claro por estos temas más normativos de planificación urbana, los planes comunales, ya los PRMC, planes más a nivel regional, interregional, ya la ley de urbanismo. Claro, y tomando quizás esta visión hacia el futuro, lo voy a dejar un poquito aquí en suspenso para seguir la conversación en un ratito más. Podemos pensar entonces que todas estas transformaciones urbanas, para implementarlas en el futuro, tenemos que generar cambios desde ya y poder imaginar también cómo queremos vivir nuestras ciudades. Entonces, pensando en eso, los voy a dejar con una canción de TXT, otra boy band coreana, que se llama Chasing That Feeling, una canción que mira hacia adelante sin dejar de dialogar con el pasado. Fall from the sky. Maybe I miss it for good. 달콤했던 환각. 보통의 살갗이 I prepare to die. 더 속력을 높여서 down to earth like a meteorite. 내 수면과 come and kiss me. I just keep on chasing that feeling. 망가진 나의 limit. I just
빛을 봤어 And I feel so alive 내 몸에 crawling pains Feels like I'm on fire 조금은 아파도 burn and fall like a shooting star 내 수명아 come and kiss me I just keep on chasing that feeling 망가진 나의 뚫림이 I just keep on chasing that feeling chasing that feeling chasing that feeling It's all I know It's all I know I'm chasing, chasing, I'm chasing 천국을 등재 난 Fall from the sky And everything's gonna be alright 내 수명아 come and kiss me I just keep on chasing that feeling 망가진 나의 뚫림이 I just keep on chasing that feeling chasing that feeling chasing that feeling It's all I know It's all I know I keep chasing, chasing I'm chasing, chasing that feeling Y ya estamos de vuelta con más Habitar es Humano. Estamos de vuelta acá en Habitar es Humano cuando son las 2:43 de la tarde. Nos pueden escuchar en el dial FM 107.1 o a través del streaming en internet en www.radio.ucentral.cl. Les habla Sofía Zamudio Benoni, arquitecta del paisaje de la Universidad Central, y nos encontramos hoy con Mario Velázquez hablando sobre regeneración urbana. Y Mario además estaba haciendo un doctorado ahora en la Universidad Católica sobre arquitectura, diseño y estudios urbanos. ¿Cómo llegaste a ese doctorado? Ya, sí, bueno. Como te había comentado, realicé mi maestría acá de estudios coreanos en la Universidad Central. Y claro, como me fue bien en la tesis, hice el máster bastante rápido, lo terminé rápido y todo. Claro, me di cuenta que en realidad necesitaba dar el paso, seguir con las investigaciones porque me gustaba. Y claro, empecé a ver doctorados y ahí di el paso y fui, claro, postulé y fui aceptado en el doctorado de Arquitectura, Diseños y Estudio Urbano de la Universidad Católica. Y comencé este año. Ya postulé con un tema como que lo linké con mi tesis, que es de cómo se adaptan los procesos de regeneración urbana en Corea, ¿ya? Para cómo se están adaptando al cambio climático y al envejecimiento, ¿ya? Y claro, ahí hay una patita de qué aprendizajes podemos aprender para Chile, ¿ya? Eso es como, por ahí va más o menos mi camino de tema de tesis doctoral. Claro, tomaste dos temas bien fuertes y bien atingentes. El cambio climático, por supuesto, es urgente abordarlo, y el tema del envejecimiento es súper importante en Corea del Sur al día de hoy. Sí, claro, porque pasa que como vemos acá en Chile, también pasa en Corea, ambos países sufren mucho por el tema de el cambio climático, ya sea por ejemplo aumento de temperatura, islas de calor, precipitaciones en cortos periodos de tiempo que generan inundaciones. Entonces tenemos como estas mismas problemáticas que nos están afectando en las ciudades, las zonas centrales. Entonces las formas de regenerar, de hacer ciudad se tienen que adaptar al tema del cambio climático y también al tema del envejecimiento, porque estamos, bueno, como señalamos antes, Corea es el país más envejecido a nivel mundial, su tasa de natalidad es la más baja a nivel mundial, y claro, según la estadística ahora en Chile el tercero a nivel mundial, entonces la caída fue demasiado abrupta en Chile. Sí. Entonces ya tenemos que comenzar a investigar, a prepararnos de cómo vamos a hacer ciudad para una sociedad más envejecida. Claro, y pensando en eso,
En ese escenario que está viviendo quizás Chile ahora también, ¿hay alguna ciudad que te salta a la mente en que tú dirías, aquí tenemos que hacer regeneración urbana ahora ya? En Chile. Sí, en Chile. Bueno, yo creo que siempre, claro, uno parte... claro, uno puede escoger distintas ciudades, pero claro, siempre está Santiago, pero por un tema quizás yo lo veo quizás de beneficio, porque claro, haciendo acá un proyecto en Santiago, tú obviamente vas a beneficiar a muchas personas. Ya, claro, hay un poco como centralista, como dejando las regiones de lado, pero claro, aquí tú haces un proyecto en una comuna y puedes beneficiar al tiro a 200, 300 mil habitantes. Ya, entonces ahí hay espacios, por ejemplo, yo siempre me imagino, tenemos muchas líneas férreas, de ferrocarriles, ¿ya? Y también muchas están obsoletas, sobre todo como en la zona norte de Santiago. ¿Ya? Entonces, claro, esto generalmente dividen en comunas y estas igual se pueden soterrar para, por ejemplo, hacer corredores verdes, ¿ya? O incluso la misma que va hacia el sur se puede soterrar para hacer corredores verdes en comunas que hay un importante déficit de áreas verdes, por ejemplo, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, que es donde pasan las líneas férreas. Entonces ahí, claro, se pueden, realmente quizás no es necesario, a veces es un poco difícil hacer grandes parques, pero así haciendo corredores verdes está demostrado que puede bajar la temperatura, llega fauna también, se incentiva la flora también que crezca, entre otras cosas. Claro, fortaleciendo la red de infraestructura verde. Sí. Y también quizás la identidad chilena ferroviaria un poco dejada de lado. También. Porque había una estación de trenes ahí mismo en Parque Bustamante y mucha gente no conoce que eso estuvo ahí alguna vez. La otra vez hicieron una intervención, no recuerdo bien qué fue, pero se lograba visualizar la antigua estación y era algo muy nuevo realmente, porque uno no se imagina que había una estación de tren, menos que pasaba de ahí hacia el sur, por ejemplo. Y bueno, igual eso también es otro tema, claro, el tema patrimonial en Chile está también al debe, entonces ahí siempre hay gente tratando de investigar y tratar de hacer visibles estos temas más patrimoniales también. Claro, en ese sentido, importar este modelo coreano o tomar aprendizajes de esta transversalidad y de esta propulsión de proyectos desde el Estado sería bueno quizás para retomar este patrimonio que está un poquito, como tú dices, al debe en cuanto a visibilización. Sí, claro, obviamente y claro, igual nos movemos quizás un poco más a otro tema, más patrimonial, que ahí, claro, involucra otro tipo de aristas, otras variables, otro tipo como de cosas. ¿Y qué crees que nos falta entonces? Aparte de la parte institucional, ¿se te ocurre algo más por ahí en relación a estos proyectos de regeneración urbana? Claro, quizá y claro, yo creo que igual acá hay hartas escuelas, hay hartas personas que trabajan temas más teóricos, entonces claro, capital humano hay. Ya. Claro, deberíamos aprovechar. La misma escuela de acá tiene un potencial tremendo desde la arquitectura del paisaje, lees como anillo al dedo este tipo de proyectos. Sí, entonces claro, hay escuelas, claro, como tú dices, la de acá, o como donde estoy yo, la Católica, que son escuelas también súper fuertes, entonces claro, ahí también falta quizás esta vinculación como más de la academia, o apostar también por la gente que está estudiando estos temas, para involucrarlo en temas más de políticas públicas e institucionales. Ahí falta hacer como ese link, que claro, se da, pero quizás debiese ser mucho más relevante, ya, porque claro, obviamente pasa por un tema más normativo del Estado, ya, pero ahí tiene que haber una mixtura, y como darle importancia también a este capital humano científico que está en Chile y que tiene mucho potencial para desarrollar muchas cosas. Claro, y ahí quizás podemos hacer un pequeño juego. Porque imaginemos que te llaman quizás ya mañana del Gore y tú tienes que defender esta propuesta coreana con solo un proyecto. ¿Cuál llevarías tú de ejemplo para vender, para asegurar o para defender que este tipo de propuesta realmente funciona? A mí, yo creo que uno de los principales, claro, uno piensa en el tiro en el Mapocho, que yo lo he visto que también que la gente lo ocupa mucho, el tema del arroyo en Corea del Chonggyecheon para regenerar. Ahora hay un proyecto que se quiere regenerar. Sí, está saliendo la licitación ahora, de hecho. Mapocho, claro. Quizás, claro, ahí se puede, no es necesario hacer un Mapocho navegable, pero sí se puede hacer un arroyo o algo más pequeño. O también pasa, por ejemplo, en el Sajón de la Guada, que algunas partes están haciendo parques, ¿ya? Pero ahí también, por ejemplo, se podría regenerar completamente, porque igual son zonas muy olvidadas,
de mucho peligro, que dividen territorio, por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, el San Juan en partes de Macul, en la Florida. O también yo te apostaría mucho, como te dije, las líneas férreas, porque claro, ahí solamente tienes que soterrar y arriba construyes parques. Y eso en Corea te ha demostrado porque tienen muchos de estos proyectos, porque claro, era un país con muchos ferrocarriles también, muchas líneas, y las soterraron porque estos pasan por zonas también céntricas. Y acá pasan por muchos barrios que de verdad necesitan como áreas verdes. Claro, sí, es verdad. Sobre todo Corea, que tiene, bueno, se conocen por estos trenes bala súper rápido, y es un terreno tan chiquitito, les cambia incluso, es un poco cómico, la percepción de la distancia, porque si tú a un coreano le dices, vamos a Valdivia en bus, viajamos de noche 10, 12 horas, van a pensar que estáis loco prácticamente, porque ¿cómo se te ocurre viajar tantas horas arriba de un medio de transporte? Por ejemplo, pasa, claro, en Seúl tienen un proyecto muy grande de una línea que la soterraron, y claro, ahí uno puede caminar muchos kilómetros o en el centro con otras zonas. Entonces, claro, esto lo podríamos extrapolar acá a Santiago, y podríamos hacer verdaderos corredores para que de movilidad, para que la gente se pueda desplazar caminando desde un punto más alejado hasta un punto más céntrico. Claro, que suele pasar que estas vías dividen un poco el territorio, que es un poquito lamentable. Y pensando todavía en la realidad chilena, ¿qué proyectos de regeneración urbana de acá te gustan a ti personalmente? Claro, tenemos, por ejemplo, del río Mapocho, por ejemplo, el parque Renato Poblete, que se regeneró, y ahora también se han ido regenerando como más hacia zonas de Cerro Navia y como otros espacios. Entonces ahí, claro, hay buenas iniciativas también. Por ejemplo, otro que fue una buena iniciativa, pero ahí faltó un poco, el Parque Bicentenario de Cerrillo, que era una antigua, claro, pista de aterrizaje, y se transformó en este gran parque que igual ha ido avanzando, que hay unos problemas quizás con temas como del edificio habitacional, pero hay cosas que se pueden como destacar. También está la cárcel de Valparaíso. Uy, me robaste el proyecto, porque yo había estado investigando igual, y ese proyecto me gusta mucho. También he ido y encuentro que por dentro es genial cómo toma ese patrimonio. Entonces, claro, ahí tenemos, como por ejemplo, alguna idea de casos que igual se hacen acá en Chile, o principalmente en Santiago. Claro, tampoco tirándonos para abajo como si en Chile no hubiesen proyectos, porque también hay otros casos. Por ejemplo, tengo por acá el Matucana, también, que es un centro cultural, el barrio Franklin también. Se ha regenerado también como temas de barrio, pero claro, pero falta más. Claro. Eso es como lo que tiene que un impulso más del Estado para regenerar estos barrios, que hay muchos barrios deteriorados también. Sí. Zonas, como te dije, como inactivas, sobre todo en la ribera, como ejemplo de los canales o del Mapocho. ¿Piensas tú que hay algún proyecto de acá que se acerque más a la lógica coreana? Ahí quizás te lo pongo un poquito difícil. No, por ejemplo, claro, tenemos el de la cárcel, claro, que es una infraestructura que ahora es otra infraestructura, y ahora pasó a un centro cultural. Hay mucho que pasa en Corea. Se parece harto, sí, es verdad. Claro, las riberas, como te dije, del río, que también lo que hace mucho Corea, que tiene, claro, una red de parques alrededor del río Han. Claro, que ese es un río que atraviesa por la mitad de Seúl, y es un río súper, súper grande. Entonces, claro, ahí tenemos una similitud con el Mapocho, que atraviesa toda la ciudad, prácticamente Santiago, de oriente a poniente, claro, y hay muchas zonas inactivas a lo largo del río que se pueden regenerar, sobre todo hacia el lado más poniente. Sí, que de hecho eso lo hemos hablado un poquito acá, porque fue mi proyecto de título de pregrado, que era la renaturalización del río Mapocho acá en su tramo más urbano. Y claro, viendo estos referentes internacionales, sobre todo en Corea del Sur, uno se cuestiona por qué hasta el día de hoy sigue en el estado en el que está, de deterioro, de abandono, un poco de olvido, teniendo en cuenta lo relevante que es. Y si tú pudieras escoger acá en Chile, porque claro, eres experto casi que de Corea, pero un lugar que te gustaría mucho a ti regenerar, pensando en tu gusto personal, quizá algo que te dé más como nostalgia, no sé, del lugar donde creciste. Yo creo que, claro, un lugar que, claro, porque siempre transito y veo, puede ser el San Juan de la Aguada, que pasa en la Florida harto. Entonces,
ahí sería una muy buena zona para regenerar, como toda esa ribera. Claro, una parte cerca de ahí antes era un gran estacionamiento por la Avenida La Florida y se transformó en un parque, en el parque Eduardo Frei, algo así creo que se llama, en un parque bien bonito todo. Entonces claro, hay iniciativas también un poco más comunales, pero depende de cada comuna. Entonces claro, yo me imagino toda la ribera como que atraviesa el Sanjón varias comunas, todo naturalizada, abierta, sería increíble. Y ya un poquito para cerrar, me gustaría una apreciación quizás un poquito más personal tuya, linkeada a la vocación de este programa. ¿Qué significa, después de todo lo que hemos conversado acá, y que obviamente esto tiene una intención de que uno regenera para las personas, para mejorar la calidad de la vida de las personas? Entonces, ¿qué significa para ti habitar una ciudad de manera humana? Claro, habitar una ciudad es un poquito... Un minutito. Ya, habitar la ciudad humana, claro, es que la ciudad sea amigable ya en distintos temas, ya sea como accesibilidad, movilidad, que haya áreas verdes, que no tengas problemas como con inclemencia del cambio climático, que no sea afectado por temas de temperatura, de precipitación, que sea accesible para todo tipo de personas, porque claro, ese otro tipo de un problema que se hacen modelos de ciudad, pero quizás para un estándar de persona que no existe, ¿ya? Y eso es importante, como que el habitar humano sea se enfoque también en el tipo de persona que habita esa ciudad, ya no como de ciudadanos promedios quizás que son de otros países o de países como muy alejados, sino como de un ciudadano promedio, en este caso de Santiago, Viña del Mar, de Punta Arenas, no sé, de Arica, que la forma de hacer ciudad se adapte a ese tipo de persona. Claro, más aterrizado, acorde a su contexto y más integral, sería un poquito el resumen. Hoy, muchas gracias, Mario. Vamos a ir cerrando entonces. Los dejamos con la última canción del programa. Me encantó la reflexión del día de hoy. Creo que fue muy interesante pensar las ciudades desde esta perspectiva de la regeneración urbana. Hablamos también de algunos casos icónicos de Corea del Sur, donde sitios abandonados han hecho florecer parte de la ciudad gracias a estos proyectos de renaturalización. Y con esto en mente los vamos a dejar con la canción que se llama Bloom de Rizin. Sí. Eso. 순간 진심을 담아 나를 그려갈게 난 한편의 모빌 다 채워가도록 이제 네가 날 비춰줄래 내게 한 발 다가갈래 따스히 hands on me now Got me feeling 기다려왔던 작은 빛이 내 안을 비추면 서서히 bloom Looking to my eyes, 눈이 부신 you
En Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Habitar es humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios.